El bienestar, en el aire de la 91.9 Mantra FM, un tema del cual vamos a estar hablando con Eric Barone, creador y líder de la terapia akáshica, y que hoy nos invita a pensar, a descifrar si el bienestar se compra, se vende o se conquista. ¿Cómo le va? Bien. Y la gran pregunta es ¿por qué se conquista o se compra o se vende? Obviamente no hay lata de bienestar. La razón de esta emisión para mí de hablar de este tema es una observación que yo hice sobre una publicación de la OMS. La OMS, una asociación de más de 125 países que firmaron esta publicación, decía que la salud no es la ausencia de enfermedad, es un estado de bienestar general de la persona. Es decir, que ya el concepto de bienestar no es la ausencia de enfermedad, es un poco más allá. Bien. Cuando obviamente tú empiezas a hablar de felicidad con un maestro espiritual, cuando empiezas a leer la literatura, cuando ves una crisis como la que tenemos aquí en Argentina, cuando ves la angustia que tiene la gente, uno se dice, el bienestar, me falta mucho bienestar, pero ¿del cual hablamos? Entonces vamos a empezar por definir el B.A.B.A. del bienestar. Bien. Primero, el bienestar es la ausencia de sufrimiento. El sufrimiento físico es algo terrible, todos tuvimos desde un dolor de muela hasta un cáncer devorante, pobre de los que lo tuvieron, un dolor de trigémino. ¿Por qué hay que luchar contra el dolor? Muchos se dicen, prefiero una actitud heroica o estoica, yo soportaré el dolor. Le digo, no sirve. Tiene una farmacopea maravillosa, desde lo autorizado y a veces lo no autorizado. Hay que luchar contra el dolor físico. ¿Por qué? Primero porque 5 minutos de sufrimiento provoca 5 horas de desequilibrio del sistema inmunológico. Aceptando estoicamente el sufrimiento no demostramos nada. En una época donde hay sistema anestésico maravilloso, es ridículo aceptar de sufrir. Primero. Segundo, hay muchos medios para evitar el sufrimiento, pero date cuenta que metemos en peligro nuestro sistema inmunológico, nos preparamos a peor de esta forma, y hay peor todavía. Todo dolor en el cuerpo consume una enorme cantidad de kundalini. ¿Saben lo que es? La kundalini, esta masa fibrosa, fibra de vidrio que suban desde el coxis hasta el cerebro, es hecha de fibras para poder vaciarse en todos los lugares del cuerpo a través de los nadis, de los meridianos, y precisamente va en prioridad en todo lugar donde hay dolor. Así que sea emocional, que sea esotérica o que sea espiritual o sobre todo física, va allá. Conclusión, aceptar el dolor para no tomar una pastilla, no meterse algo de anestesia eléctrica, no usar las técnicas que existen, que son enormes en este momento, es un doble error. Metemos en juego nuestro sistema inmunológico, 5 minutos igual 5 horas de desequilibrio inmunológico, y metemos en juego nuestra kundalini, nos baja la actividad mental, perdemos el poder de cuarto ojo, perdemos nuestra vida directamente en el sufrimiento, pero no por la culpa del sufrimiento, por no saber las consecuencias. Empezamos con el sufrimiento físico. Después hay el sufrimiento emocional, mental y otro, y tengo una gran amiga en el interior, una médica extraordinaria, y ella me decía, no, yo me fui en este país, yo pensaba que él me amaba, pero es terrible, yo sufro como un animal, yo descubro, me presentó una mina de 30 años menos que él, y es terrible lo que me hizo de no haber sido franca, hacerme creer que me amaba, etcétera, etcétera. Obviamente sufre. Yo debí hacer 15 minutos de lección espiritual por mail, por teléfono, por WhatsApp, por lo que quiera, y explicarle, primero, nadie debe sujetar su estado de felicidad interno al actuar de otra persona. Es dar demasiado poder a la otra persona. Hacer que toda persona que no es preparada a asumir un poder, y hay pocos, toda persona que recibe poder sobre otro termina siempre usándolo mal. ¿Por qué? Porque somos animados por un cuerpo diabólico y a veces habla el cuerpo angelical, y entonces dar poder sobre vos a otra persona es prepararte a sufrir. Entonces me pregunto, ¿pero qué es entonces? ¿Cómo debo ser feliz? A nivel endógeno, la felicidad interna, tu bienestar, es un gran estado de equilibrio interno, un estado especial entre tus chakras, y este depende de vos. Que después tú te dejes amar,
que después tú aceptas de apasionarte un poco con él, está bien, permitido, pero tu felicidad es un tema endógeno que depende solo de vos. Si quieres vivir siempre en bienestar, sola, acompañada, con amante o con marido, en realidad tú tienes que alcanzar tu felicidad interna, tu bienestar, y lo deberás solo a vos. Es un tema de técnica, de equilibrio de chakra. Y le doy un solo ejemplo sencillo que yo expliqué en el libro de Psitec 33 hace 30 años. Hay sonido sánscrito previsto por cada chakra. Se enseña desde hace milenio. Recitar estos sonidos, desde Vam, Zam, Cham, Sam, etc., los 51 de todo el alfabeto sánscrito, visualizando el Bija Mantra que está en el chakra mismo, empezando emitiendo el sonido boca abierta y tragándolo a la mitad para enviarlo en provoca un equilibrio inmediato de los chakras. Yo mismo, cuando andaba en emisión de televisión o cuando voy a dar una conferencia, siempre hago 10 minutos de entrenamiento con el chakra de la garganta, con estos sonidos. ¿Me sigue? Y es terapia akáshica porque yo no inventé estos sonidos, son milenarios, pero extraímos estos sonidos de todo un contexto místico, religioso, y lo tratamos como tecnología. Se llama tecnomagia, uso tecnológico. Solo aprendiendo 51 sonidos, uno puede reequilibrar sus chakras y empieza a caminar hacia un estado de felicidad interna. Estos son para la felicidad emocional. No deniego en nada la felicidad o el estado emocional que pueden provocar las flores de Bach y todas las técnicas posibles e imaginables. Hay que usar de todo. Lo peor que una persona puede hacer es resignarse. Resignarse a sufrir físicamente, resignarse a sufrir emocionalmente y todo esto. Entonces, que sea un tema de amor, que sea una angustia con su jefe en la oficina, que sea porque se siente como una sardina en una lata cuando está en colectivos, el estado de bienestar energético, emocional, tenemos que debérnoslo a nosotros mismos. Bueno, pero ¿cómo haces? Porque si no, estás como anestesiado. Las cosas no te duelen. No, yo no he dicho yo no he dicho un estado de insensibilidad, por nada. Yo he dicho claro, pero ¿es posible no sufrir por una relación si te peleaste con tu mamá, si te peleaste con tu pareja, si te peleaste con quien sea que querés? ¿Cómo haces para evitar ese sufrimiento que, por otro lado, como bien decías, Eric, también trae un desequilibrio energético importante, ¿no? Sí. Mira, todo el ser humano es dual. No hay nada que sea biológico solamente o neuronal solamente. Todo es mitad bioenergética, mitad emocional. La parte bioquímica, la parte corporal, hay un montón de tipos de tratamientos, desde lo ansiolítico, tal vez medicamento más vendido del mundo, hasta medicamentos naturales, plantas y otro, por la parte biológica. Pero por la parte energética, la parte emocional, tenemos que tratarlo desde las energías, en realidad. Y se aprende, lo enseñamos constantemente en terapia akáshica. Pero es solamente una etapa del sufrimiento, del malestar, de la ausencia de bienestar. Y hay mucho peor, mucho más grave que todo haber nacido y preguntarnos a lo largo de nuestra vida, ¿qué hago aquí? ¿Por qué? ¿Para qué sirve esta vida? Hace 30 años que tomo el colectivo a tal hora, voy a tal oficina, yo regreso a la noche agotado, como un poco, miro televisión. ¿Para qué esta vida? Ahí yo estoy hablando de una falta de bienestar a otro nivel, el bienestar espiritual, el bienestar de la paz interior. También se aprende, también se conquista, no se compra, pero se conquista. Por ejemplo, no hay paz interior posible para quien no cumple con su misión espiritual. Bien. Es una regla absoluta. Una persona puede tener frustración de todo tipo. No hay paz interior para quien no haga la diferencia entre sus deseos neuróticos y sus deseos espirituales. ¿Me sigue? Su deseo espiritual, lo dice el cuerpo angelical, es ligado a sus verdaderas necesidades, dan saciedad cuando las obtiene. Sus deseos neuróticos lo vuelven cada vez más insaciable. Alguien que desea una dominación total sobre una persona, no la tiene afectivamente, no puede comprar su afecto, aunque billetera matagalón, dice la canción, no puede comprar este afecto, entonces se refugia sexo obsceno, sexo multiple, sexo lo que quiere, pero muestra lo insaciable en la cual cae la ausencia de vida afectiva. Lo que quiero decir, no hay paz interior. Para tener bienestar hay que tener paz interior. No hay paz interior si no cumples con la misión espiritual. No hay paz interior si no identificas tus necesidades espirituales, no hace coincidir tus deseos con tus necesidades. ¿Sabe que
tal vez un tercio de las consultas de terapia akáshica sirven a que una persona descubre cuál es su misión espiritual, cómo hacer para cumplirla rápidamente, aunque tenga 80 años, para qué sirvió esta vida, no solo tener hijos y ganar dinero. Esta persona, cuál es su verdadero problema, la etiología del problema, y somos bastante fuertes en esta búsqueda. Eric, ¿qué pasa mencionaste el tema del desequilibrio emocional? ¿Cómo desde la terapia se puede abordar este tema? Mira, yo diría los 3 M, y no es una marca de publicidad para algo que pega. Los 3 M es mudra, mantra, mandala. Poder actuar simultáneamente en el cuerpo, en la mente y el espíritu. Es fácil, yo enseño un mudra. Ya todo el mundo se pregunta, ¿qué dedo? ¿Cómo se llama este dedo? ¿Sabe que hay solo 2 tipos de personas que identifican bien el nombre de los dedos? Los maestros de escuela primaria y los músicos. Y después pregunté a todos sus amigos cómo se llama tal dedo o tal dedo y van a reírse mucho con ellos también. Entonces, tomar una postura de mano, un mudra, es interesante porque imagina que tu cuerpo es una placa electrónica. Yo meto tal dedo en contacto con tal otro, creo un circuito. Y no me digan que no creen en los que van a la iglesia tienen un mudra, que son las 2 manos en esta postura de oración, que vemos en muchas religiones en realidad, y es un mudra. Cada vez que usan sus manos en una cierta posición predeterminada, sabiendo por qué lo hace, están usando un mudra. Pero es insuficiente. Entonces, para el cuerpo. Luego la mente necesita un mantra, es decir, una palabra energética que tiene mucho poder. Y dejen de creer que solo el sánscrito tiene poder. Una palabra totalmente fabricada por Videncia que puede tener muchísimo más poder porque puede ser un hombre angelical, un trabajo interno profundo sobre uno mismo. Y luego el mandala, que sí tiene una vocación espiritual también. Dejen de creer que un mandala es algo tibetano, debe haber unas devas adentro. Si un diseño extraño, raro o abstracto fue fabricado desde la Videncia akáshica con una meta precisa, es un mandala y va a tocar el espíritu de la persona. Poder reunificar cuerpo, mente, espíritu simultáneamente con los 3 M, mudra, mantra, mandala, es una técnica. Yo la enseño al inicio en el libro Manos de Fuego, precisamente. Y esto trae bienestar entonces, porque de alguna manera pensaba, ¿no?, cómo preservar el bienestar, porque es difícil a veces, hay tantas cosas, vamos fluctuando emocionalmente, ¿no? Mira, no pasa un día de consultorio, y paso muchos días en consultorio, sin que alguien me pregunta cómo evitar de tener miedo, cómo sentirme mejor en tal circunstancia. Si me peleo con mi pareja, ¿qué debo hacer? Es decir, que enseñamos un montón de técnicas, no siempre. Imagina una pelea violenta, una agresión, no te vas a meter a hacer mudra, mantra, mandala en este momento, vas a gritar más fuerte que el otro, seguramente. Pero después tú vas a aprender técnica de murmurar con palabra especial que fabricamos, que permite que el otro empiece a comprender que fue inútil toda esta agresividad y que hay que bajar los decibeles y luego la reconciliación. Lo que quiero decir es que el bienestar se conquista, pero dejen de creer, por favor, todos, y yo hablo a los oyentes, dejen de creer que basta comprar un libro de autoayuda, leer la primera página y meterlo adentro en el placar o en la biblioteca. No funciona así. El hombre, si tenemos 40 años, tenemos 40 años de desastre, de error, de dificultad, y si queremos compensar necesitamos un cierto tiempo de energía y de trabajo para poder reinventar el bienestar nuestro. El bienestar se conquista, se aprende, no se vende. Bien, ¿es fácil de mantener? Puede ser, ¿sí? Es un tema de disciplina, fácil Bien. de mantenerlo es. Acá te preguntan dónde se pueden conseguir los 55 sonidos de los que mencionaste. Mira, hay que pedirlo en una consulta de terapia akáshica, en realidad. Es decir, tenemos, por ejemplo, una app. ¿Qué tipo de sonidos son? Tenemos una app que sale ahora en difusión sobre los sonido mágico de la Biblia. ¿Okay? Y una persona puede pedir estos sonidos, descarga la app y elige uno para problema de pareja, uno para el bienestar mental, etcétera, y va a poder usar estos sonidos de uso gratuito. Ah, qué bueno. Así. ¿Cómo se llama la aplicación o no está todavía? No está todavía, pero es un tema de días y daremos la primicia aquí. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Volviendo al tema entonces del bienestar, evidentemente se conquista, Sí. ¿no? O sea, esta tiene que ser una, digamos, como un training permanente nuestro, Sí, ¿no? sí. Observe que tenemos multitud de training. Tenemos training de comunicación, training de pensamiento, training de trabajo. Es uno más, en realidad. Observe esta actitud extraña. Las estadísticas internacionales dicen que una persona normal gasta 1 hora por día para higienizarse, decorarse, pintarse, maquillarse, lo que quiere. 1 hora por día. Y no somos capaces de dedicarnos 1 minuto a la higiene bioenergética. Tenemos que dar una preeminencia a la higiene bioenergética sin desatender a la otra. Tenemos que aprender tecnología que permiten limpiar nuestra energía. Alguien nos agredió, está bien, ¿por qué estar desequilibrado 4 horas por este? Podemos limitar rápido. Tenemos malos pensamientos, no hay que aceptarlos, porque el efecto deprimente, la famosa ley de atracción del secreto, que a voces que todo el mundo conocía, es tal como vos piensas, atraerá lo que piensas. Todo el mundo ya lo sabe, estamos de acuerdo. El problema es cómo hacer que mi pensamiento es energético, movilice energía, cómo meter mi kundalini en mi cuarto ojo para que mi pensamiento, mientras que algunos hablan de cómo es lo que tendríamos que hacer para lograr tal cosa, nosotros lo hacemos, es decir, enseñamos técnicas. Yo rescato mucho esto que dijiste antes, Eric, que esto de poder encontrar un poco el propósito de la vida, ¿no? Ese propósito espiritual trae muchísima paz y muchísimo bienestar, así que y te voy a creo que es un norte muy interesante a conquistar también, ¿no? Y te voy a, perdón de cortarte, te voy a contar otro, que un caso más que ocurrió ayer, por ejemplo, una jovencita de 25 años, totalmente perdida, un buen nivel socioeconómico e intelectual, no quiere estudiar, acepta de trabajar, no sabe si partir en España, en México, en Japón o quedar en su casa, y esta persona está totalmente desorientada. ¿Qué hicimos? Nos costó 1 hora y media. Hicimos lo que llamamos la tabla de decisión. En la tabla de decisión analizamos todas las opciones posibles e imaginables, por una parte, y varios aspectos: satisfacción emocional, éxito económico de corto, mediano o largo plazo, sostenibilidad a 10 años, grado de resistencia psicosomática, etc. Se llama la tabla de decisión. Y aparecieron en cifras exactamente Valencia de hasta menos 5.000, Valencia de hasta más 15.000 y cifra de entre 0 y 100. A partir de esta cifra, que son a la vez datos de perspectiva económica, emocional, psicosomática, la persona ya vio a la salida, en 1 hora y media, a poder tener una lista exacta de todo lo que convendría hacer, y el alivio que le ha dado emocionalmente es extraordinaria. Esta persona a la cual pienso no es nada sensible a la vida espiritual, no le interesa la misión espiritual, es su derecho, nunca imponer un conocimiento que no fue pedido. Pero ella sufría, no tenía ningún bienestar desde hace 1 año y medio, de indecisión, de no saber qué hacer. Claro. Y aquí ha recibido una orientación, la tabla de decisión, que es a la vez económica, prospectiva, emocional, de salud, hasta de acercamiento de misión espiritual, pero es lo que menos le interesó. Bien, y bueno. O sea, dentro de esa tabla se van trazando los objetivos, ¿qué se va haciendo? Claro, la tabla muestra lo mejor que puedes hacer, en qué lugar, de qué forma, cuál es tu probabilidad de éxito a 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, si vas a sufrir haciéndolo, etc. Y en horizontal, como un Excel, tú metes todas hipótesis: partir a México, ser modelo, aprender a bailar, meterme a escribir un libro, etcétera, etcétera. Qué bueno. Vamos a dar datos, Eric, entonces, porque esto se puede hacer online también, lo que estamos haciendo. Claro, sí. ¿Sí? info@sanarsinfronteras.com. También hay un móvil que es el más 54911 2519 5105. En Instagram o en Facebook los encuentran como Cultura Akáshica. Y hay una página web que es sanarsinfronteras.com. Bien, ¿alguna actividad, Eric, que estás a vísperas de mencionar? En previsión, en previsión, pero lo hablaremos probablemente en próxima emisión. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Eric.